Tenía 67 años, el cráneo roto contra el suelo de su propia cocina, y su único hijo ni siquiera parpadeó. Escucha esto con atención, porque lo que estás a punto de oír no es solo una historia de traición. Es la historia de una mujer que construyó un hogar con sus propias manos, que sacrificó su juventud, su dinero y su corazón por un hijo que un día decidió que ella ya no tenía lugar en su propia vida. Y es la historia de cómo esa mujer, en el momento más oscuro de su existencia, encontró algo dentro de sí misma que nadie le pudo quitar jamás. El primer sonido que registró fue el crack. Un golpe seco y nauseabundo cuando la parte trasera de su cráneo chocó contra el azulejo blanco de la cocina. Un destello de dolor blanco y cegador le explotó detrás de los ojos, bajando por el cuello hasta los hombros. Se desplomó contra la pared. La misma pared que ella había pintado de amarillo suave 30 años atrás, cuando todavía este era un hogar feliz. Su hijo Michael ni se inmutó. El rostro que ella una vez había acunado entre sus manos era ahora una máscara de furia carmesí. Los ojos entrecerrados. El pecho agitado. La observó deslizarse por la pared hasta el suelo del linóleo sin pronunciar una sola palabra. Eleanor Vance tenía 67 años, y su único hijo la acababa de golpear. Desde el pasillo llegó un grito. Un sonido tan agudo, tan lleno de terror puro, que cortó el aire como un cuchillo. Era Sofía. Su nieta. 8 años. Congelada en la entrada con sus manitas pequeñas tapándose la boca, los ojos desbordados de un miedo que ningún niño debería conocer jamás. Y mucho menos de su propio padre. El llanto de la niña pareció sacar a Michael de su trance. Pero no hacia el arrepentimiento. Emitió un gruñido grave, despectivo, casi animal. Se dio la vuelta y salió por la puerta corrediza al jardín trasero como si no hubiera pasado nada. Como si su madre no estuviera tirada en el suelo sangrando por dentro. Eleanor se negó a llorar. No le daría esa satisfacción. Saboreó el sabor metálico de la sangre donde se había mordido la lengua al caer. Con una lentitud que le costó cada hueso del cuerpo, se aferró al borde del mesón y se levantó. Todo en ella dolía. Pero no era el dolor físico lo que la estaba partiendo por la mitad. Era el vacío. La caverna fría y oscura que acababa de abrirse en el centro de su pecho. A través del vidrio, lo vio. Michael estaba en el jardín, y Amanda, su nuera, lo recibía con una sonrisa luminosa y envenenada. Estaba colgando banderines de colores en los aleros de la casa. Su casa. Le extendió una lata de cerveza fría sin preguntarle qué había sido ese estruendo. Sin preguntar por qué su hija había gritado así. Solo sonrió y le dijo con esa voz que llegaba flotando en la brisa: por fin se fue. Vamos a tener la fiesta de nuestra vida. Una fiesta. Estaban celebrando. Eleanor lo entendió todo en ese momento. Fue a su cuarto. No a su cuarto de verdad, claro. Ese, el que tenía la ventana que daba a los rosales que ella y Arthur habían plantado juntos, se lo habían quitado hacía tiempo. Ahora dormía en el cuarto pequeño del fondo, el que estaba al lado del calentador de agua que vibraba toda la noche. Ella había aceptado. Siempre aceptaba. Siempre se hacía más pequeña para que ellos cupieran más cómodos. Del fondo del armario sacó una bolsa de lona vieja. La misma con la que había llegado a Austin 45 años atrás, llena de sueños de abrir su propia panadería. Ahora llevaría los restos de la vida que estaba abandonando. Empacó poco. Ropa, su medicamento para la presión, el suéter de lana gruesa que Arthur le había regalado la última Navidad antes de morir. Y la foto de él, que vivía en su mesa de noche. Sus ojos amables y su sonrisa suave le estabilizaron las manos que le temblaban. Sus dedos rozaron un sobremanila al fondo del cajón. Se detuvo. Las escrituras de la casa. Los documentos originales, impecables y oficiales, con su nombre. Eleanor Vance. Solo su nombre. No Michael Vance. No Amanda. Solo ella. Una claridad helada y afilada cortó la niebla del dolor. No solo la habían agredido. La estaban robando. Metió el sobre entre las capas de ropa dentro de la bolsa y lo escondió bien. La puerta crujió. Sofía estaba ahí. Sin decir nada, corrió hasta ella y enterró la cara en su blusa, envolviendo su cintura con esos brazos flacos. Temblaba. Abuela, no te vayas, susurró con la voz quebrada. Por favor, no me dejes. Eleanor le acarició el cabello fino. El corazón se le fracturó una vez más. Nunca le perdonaría esto a Michael. No el empujón. No la casa. Pero esto, sí. Haberle sembrado este miedo a su propia hija. Solo me voy un momento, cariño, mintió.
Vuelvo pronto. Te lo prometo. La niña sacudió la cabeza contra su estómago. Los niños siempre saben. Desde la cocina, la voz de Amanda llegó alta y despreocupada. Estaba hablando por teléfono. Sí, ya está empacando. Hacemos el asado el sábado para celebrar. Invita a todos. Por fin somos libres. Los dedos de Eleanor se congelaron sobre el cierre de la bolsa. Una fiesta para celebrar que la habían sacado de su propia casa. Cerró la bolsa de un jalón final. Cruzó la sala sin mirar el sofá seccional que habían comprado con su tarjeta de crédito. Abrió la puerta principal. El sol de Texas la golpeó en plena cara, seco y sofocante. Caminó por el sendero de piedra que ella misma había puesto con sus propias manos, paso a paso, sin volver la vista atrás. Las piernas le temblaban y no sabía a dónde iba. Solo sabía que no podía quedarse ahí ni un segundo más. Clara la vio desde el jardín de enfrente. Llevaban 30 años siendo vecinas. Al ver la bolsa, al ver la cara de Eleanor, soltó la manguera y cruzó la calle corriendo. «Eleanor, ¿qué pasó?» Eleanor sacudió la cabeza. Si abría la boca, el dique reventaría. Clara la tomó del brazo con una fuerza que sorprendió y la llevó adentro. La casa olía a limón y libros viejos. La sentó en la mesa de la cocina y le preparó una taza de té de manzanilla. Las manos de Eleanor temblaban tanto que apenas podía sostener la taza. Clara no hizo preguntas. Solo se sentó con ella. Las mujeres de su generación no siempre necesitaban palabras. Reconocían el lenguaje del dolor. Eleanor bebió el té en silencio mientras su mente reproducía sin parar la historia de cómo había perdido a su hijo. O quizás nunca lo había tenido de verdad. Todo había empezado con una mentira pequeña. Solo 6 meses, mamá. Solo hasta que nos estabilicemos. Pero 6 meses se convirtieron en un año. El año se convirtió en 2. Y la invasión fue lenta, insidiosa, como el agua que va carcomiendo una roca. Primero fue la cocina. Amanda reorganizó todo diciendo que el orden era ineficiente, y la mezcladora profesional de Eleanor terminó en el garaje para darle espacio a la máquina de espresso. Luego los muebles. La mesa de roble que Arthur había construido con sus propias manos era demasiado pesada, demasiado anticuada. Un día Eleanor volvió del mercado y sus cosas estaban en el cuarto del fondo. Necesitamos el cuarto principal. Sofía está creciendo. Tú entiendes, ¿verdad? Entendió. La estaban borrando. Las facturas comenzaron a acumularse. La electricidad, el agua, el gas. Nunca pagaron su parte. Los ahorros de Eleanor, el dinero que había guardado para su vejez tras décadas de trabajo en la panadería, se fueron evaporando. Luego llegó el préstamo. Un extracto bancario por $5.000 que Eleanor no había pedido. Con su firma. Una falsificación torpe y obvia. Cuando lo confrontó, Michael ni lo negó. Necesitábamos arreglar el techo. Estaba goteando. Falsificaste mi firma, Michael. Me robaste. Cállate de una vez, había rugido, el rostro purpúreo. ¿Crees que esta sigue siendo tu casa? No lo es. Nosotros mandamos aquí. Tú vives aquí porque nosotros te lo permitimos. Eso había sido 2 semanas atrás. Esta mañana le había exigido que firmara documentos para traspasar la propiedad a su nombre. Por si algo te pasa, mamá. Es por tu bien. Eleanor se negó. Y fue entonces cuando la empujó contra la pared. Pasó 3 días en la habitación de Clara, flotando en una niebla espesa de shock y duelo. Tenía 67 años, no tenía hogar, tenía unos pocos cientos de dólares en efectivo y una bolsa de lona. No sabía qué hacer. Al tercer día, Clara entró con el teléfono en la mano y la cara rígida de una furia que Eleanor nunca le había visto. Tienes que ver esto. Era una foto del jardín trasero de su casa. Lleno de gente. Mesas cargadas de comida, copas de plástico rojo, botellas de cerveza. El asador nuevo de Michael humeando. Globos de colores. Luego Clara puso un vídeo. La música retumbaba. Amanda estaba parada sobre una silla del patio con la copa en alto, y su voz estridente cortó el ruido de la fiesta. Por la libertad. Por fin se fue. Ahora esta casa es nuestra. Podemos hacer lo que queramos. Salud. Un coro de risas y brindis. Las copas chocando. El vídeo terminó. Eleanor miró la pantalla negra. Sus manos ya no temblaban. Estaban perfecta, aterradoramente quietas. La niebla no se levantó.
Se evaporó. El dolor, la tristeza, el duelo, todo retrocedió. Y en su lugar tomó forma algo más. Frío. Duro. Cristalino. Una rabia pura y clarificadora. La cosa más poderosa que había sentido en 20 años. Estaban brindando. Estaban celebrando haber agredido a una anciana y robado su hogar. Pensaban que habían ganado. Pensaban que era una vieja débil y rota a quien podían simplemente tirar a la basura. Se equivocaban. Cometí un error, Clara. ¿Qué error, querida? Huir. Me fui como si fuera yo la culpable. Me fui como una ladrona en la noche. Se levantó y miró a través de la ventana hacia su casa, hacia la fiesta que seguía en todo su apogeo. Están celebrando en mi hogar. Me agredieron. Falsificaron mi firma. Me robaron dinero. Y están festejando. Volvió a mirar a Clara. Voy a recuperar mi casa. ¿Pero cómo? Ellos tienen todo. No. Fue a la bolsa y sacó el sobremanila. No tienen esto. ¿Conoces a una abogada? Una buena. Una tiburona. La sonrisa de Clara tardó un momento, pero llegó. De hecho, sí conozco a una. Elizabeth Díaz tenía los ojos de alguien que no desperdicia ni un segundo ni una palabra. En su pequeño despacho del centro, Eleanor le contó todo. Sin lágrimas. Con una precisión fría y absoluta. La mudanza, la toma gradual, el drenaje financiero, el préstamo fraudulento, la agresión. Le mostró los extractos bancarios. Le mostró la bolsa con la que estaba viviendo. Le mostró las escrituras, con su nombre y solo su nombre. Clara le mostró el vídeo del brindis de Amanda. La abogada escuchó sin interrumpir. Cuando Eleanor terminó, hubo un minuto de silencio. Señor Vance, dijo finalmente, esto no es una disputa familiar. Esto es abuso a persona mayor, fraude y despojo ilegal. Tiene un caso muy, muy sólido. Hizo una pausa. ¿Está preparada para acusar formalmente a su hijo de un delito? Eleanor pensó en la cara de Michael retorcida de furia. Pensó en Sofía gritando en el pasillo. Pensó en Amanda levantando su copa. Sí. La abogada tomó el teléfono. Actualmente están en su propiedad sin su consentimiento, celebrando su expulsión ilegal. La agresión justifica una orden de desalojo de emergencia. Creo que puedo lograr que un juez la firme hoy. Esta tarde. ¿Esta tarde? La sonrisa de Elizabeth Díaz era fina y afilada como un bisturí. Eligieron tener una fiesta. No los defraudemos. En las 2 horas siguientes, la abogada fue un torbellino. Redactó declaraciones juradas. Llamó a un juez. Coordinó con la policía local. Contactó a los servicios de protección de menores para garantizar la seguridad de Sofía. Era magnífica. A las 6 de la tarde, Eleanor estaba parada en la acera frente a su casa. Frente a su casa. 2 patrullas estaban aparcadas en el cordón, las luces apagadas. Elizabeth Díaz hablaba con los oficiales. La música seguía sonando adentro. Eleanor bajó del coche con las piernas temblando. Esta vez de adrenalina. No de miedo. El oficial Ramírez llamó a la puerta con 3 golpes contundentes. La música bajó. Pasos. La puerta se abrió. Era Michael, con una cerveza en la mano, la cara enrojecida por el sol y el alcohol. Sonrió, pensando que era algún vecino quejándose del ruido. La sonrisa desapareció en cuanto vio los uniformes. Elizabeth Díaz dio un paso al frente. Señor Vance, soy la abogada de Eleanor Vance, propietaria legal de esta vivienda. Se le notifica una orden de desalojo de emergencia firmada por el juez Alpert. Usted y todas las personas presentes deben abandonar el inmueble de inmediato. Michael parpadeó. ¿Qué? Eso es absurdo. Esta es mi casa. Mamá, ¿qué hiciste? Fue entonces cuando la vio, de pie en la acera. Y su cara pasó de la confusión a la furia más pura. Amanda empujó para salir. ¿Qué está pasando? No pueden hacer esto. Esta es nuestra casa. Señora, dijo el oficial Ramírez con una calma que era en sí misma una orden, esta propiedad está legalmente registrada a nombre de Eleanor Vance. La orden es válida. Tienen 30 minutos para recoger sus pertenencias esenciales. 30 minutos. Es una locura. Llevamos años aquí. Es una vieja senil que no sabe lo que hace.
La orden también se basa en evidencia de fraude por un préstamo de $5.000 tomado a nombre de la señora Vance y en una denuncia formal por agresión física, agregó Elizabeth Díaz, cortando el aire. El rostro de Amanda se puso blanco. Los invitados que se habían asomado desde el jardín, atraídos por el escándalo, empezaron a ver los uniformes. Empezaron a ver a Eleanor. En 5 minutos, el patio estaba vacío. Nadie quería ser parte de eso. La trabajadora de servicios sociales entró a buscar a Sofía. La niña salió, vio a su abuela, y corrió. Cruzó entre los oficiales y se aferró a sus piernas, llorando. «Abuela. Abuela». Eleanor se arrodilló, ignorando el grito de su espalda, y tomó esa carita entre sus manos. «Todo va a estar bien, mi amor. Te lo prometo». Durante los siguientes 30 minutos, Eleanor observó cómo se desmontaba la vida que ellos habían construido dentro de su hogar. Fue feo. Amanda lloraba y gritaba sobre sus derechos mientras metía ropa a bolsas de basura. Michael estaba en silencio, empacando con manos temblorosas. El hombre que la había empujado contra la pared ya no existía. En su lugar solo quedaba un niño débil y patético. Los escoltaron afuera. Amanda, al pasar, le lanzó una mirada de odio tan profundo que era casi tangible. «Esto no terminó. Lo vas a lamentar». «Cualquier amenaza quedará documentada», respondió Elizabeth Díaz con dulzura. Michael no la miró. Simplemente se metió en el coche. Sofía tenía la manita presionada contra el vidrio de la ventanilla trasera cuando el coche dobló la esquina y desapareció. Eleanor se quedó parada en la acera en el silencio repentino y ensordecedor de la calle vacía. Luego entró a su casa. Limpió durante horas. Recogió vasos de plástico, botellas vacías, platos sucios. Arrancó los banderines del jardín uno por uno. Con cada bolsa de basura que llenaba, se sentía más ligera. No estaba solo limpiando los restos de una fiesta. Estaba purgando su hogar. Estaba borrando su presencia, su arrogancia, su crueldad. Fue al cuarto principal. Sacó la ropa de Amanda del armario, limpió el maquillaje del espejo. Metió todo en bolsas junto a la puerta. Quitó las sábanas de leopardo de la cama y sacó sus propias sábanas del armario, las de algodón simple y buena calidad que llevaba años guardadas. Hizo la cama. Fue al cuarto pequeño donde la habían tenido encerrada. Tomó la foto de Arthur y la llevó de vuelta a la mesa de noche del cuarto principal, donde siempre había estado. «Estoy en casa», Arthur susurró. Era casi medianoche cuando terminó. La casa estaba limpia. Fue a su sillón, el que habían arrinconado. Lo arrastró de vuelta a su lugar junto a la ventana. Se sentó. La casa estaba en silencio. El silencio de la paz. El silencio de la libertad. El silencio de una vida recuperada. Había perdido a su hijo. Había perdido años de su vida a la codicia y al egoísmo de 2 personas. Pero sentada ahí, en el silencio de su propio hogar, comprendió algo que nadie le podría quitar jamás. Amar a alguien no significa permitirle que te destruya. Ser familia no es una licencia para el abuso. Ella había construido esta casa desde el amor y el sacrificio, y casi la pierde por la codicia. Pero había resistido. Había peleado. A la mañana siguiente llamó al cerrajero y cambió todas las cerraduras de la casa. Se preparó café en su propia cocina y se sentó en su sillón a ver salir el sol por su ventana. No sabía qué pasaría con Michael. Sabía que habría batallas legales, fechas en el juzgado, dolor que tardaría años en sanar. Sabía que la lucha por Sofía sería larga y difícil. Pero sabía, con una certeza, que ya nada en el mundo podría sacudirle, que nunca volvería a hacerse pequeña para acomodar la crueldad de nadie. Su hogar era su santuario. No un sacrificio. Y por primera vez en muchos años, Eleanor Vance era su dueña.